Bienvenidos a estas conversaciones estratégicas donde estamos aclarando un poco el mundo de la tecnología, cómo aplicarlo dentro de lo que son las empresas para un futuro, pues bueno, que podamos afrontar sin miedo todas estas nuevas herramientas que nos vienen. Claro, estamos ahora viendo que con el tema de la inteligencia artificial y con la sociedad que tenemos del consumo rápido, en un clic puedes conseguir un montón de cosas. En un clic puedes encargar compra, puedes encargar cualquier cosa, puedes generar imágenes, puedes generar vídeos, ¿no? Entonces, claro, tenemos una falsa sensación de que realmente con la IA podemos conseguir las cosas en nada, pero no es tan correcto eso. Hay un cierto bastante trabajo artesano por debajo cuando realmente queremos llevar esas nociones de inteligencia artificial dentro de lo que son las empresas, en los procesos de transformación digital, en los procesos de analítica de datos. Hoy tenemos a Íñigo Goicoechea, graduado en Ciencia de Datos, Administración y Dirección de Empresas, trabajador de la empresa Anasinf, que lleva ya pues, bastantes años aquí en Navarra, para explicarnos un poco todo este tema del trabajo que realmente hay detrás de todos estos procesos. Bienvenidos a Conversaciones Estratégicas. Cuéntanos un poco cómo has llegado hasta aquí, cómo te has metido en este lío de los datos y todo este tipo de cosas. Bueno, lo primero, encantado de venir aquí al podcast. Bueno, yo por formación académica siempre he estado ligado a todo el tema de los datos. Empecé estudiando economía y luego entré en el mundo de la ciencia de los datos. Y bueno, un poco siempre tras el reto ese de todos los datos que tiene al alcance de su mano las empresas, hasta qué punto es capaz de sacarle rendimiento y tomar decisiones estratégicas que tengan que ver con todo ese entorno que está tan abrumado con los datos. ¿Fue una decisión consciente meterte en este mundo de los datos o fue, bueno, tiene un punto, voy a probar? La verdad es que no. Siempre me han gustado mucho las matemáticas y por lo que tenía que ver la formación del grado que he estudiado, he tirado siempre un poco por ahí. Con el tema de la IA, como decía al principio, tenemos la sensación que como con la IA en un clic ya lo tienes todo resuelto, ¿no? Pero realmente, si en el momento que tú ya quieres profundizar dentro de lo que es una empresa, dentro de lo que es un negocio, lo que nosotros vemos es un 10%, el 90% es como los iceberg que están por debajo, ¿no? Realmente para que una empresa pueda beneficiarse de la IA, del Business Intelligence, ¿qué tenemos que aportar realmente esta tecnología? Bueno, como he dicho antes, el gran reto ese de sacarle un rendimiento a todos los datos que tenemos y más hoy en día que se están generando ingentes cantidades de datos cada segundo, lo principal, lo que más en cuenta tiene que tener una empresa a la hora de generar esos datos es tenerlos estructurados, de hacerlo de forma limpia, porque si no, esos datos que no se han guardado bien solo van a generar ruido, que no le van a aportar y en muchas ocasiones pueden ser un problema para todo ese proceso que va a venir luego de intentar sacarle rendimiento, puede ser un problema. Entonces, para que nos hagamos una idea de la dimensión esta de los datos, hay estudios que dicen que alrededor de la mitad de los datos que tenemos a nuestra disponibilidad hoy en día se han generado en los últimos 5 años. Entonces, claro, toda esa información que estamos recogiendo es a una velocidad de vértigo, es súper nuevo, entonces lo normal es que toda esa forma en la que estamos almacenándolos es muy probable que lo estemos haciendo mal, porque a la velocidad que estamos yendo, el que lo haga bien tiene mucho ganado. Además, ahí también hay un aspecto que es importante, es que los datos tienen que fluir dentro de la empresa, porque si estoy recogiendo muchos datos, en algunos casos de aquellas maneras, pero si encima esos datos están quedando estancados, ¿no?, en determinados departamentos, en determinadas áreas, ¿cuáles son un poco los atascos? ¿Cómo ves tú que funcionan los datos dentro de las empresas? Bueno, por la breve experiencia profesional que he tenido en Anasinf, uno de los grandes problemas que me he encontrado ha sido la falta de comunicación entre las diferentes áreas que hay dentro de los negocios, tanto horizontal como verticalmente. Hoy en día, con lo fácil que nos parece que es comunicarnos y la falta de comunicación que existe entre las diferentes áreas, ya sea porque los objetivos de un área o de ciertas personas dentro de la empresa no están alineados con el resto de participantes de la misma,
es uno de los problemas el tema de la comunicación. Claro, está el tema de la comunicación también. Entonces, claro, un perfil como el tuyo, ¿dónde encaja dentro de las empresas para ayudar un poco a solucionarlo? Porque claro, tu perfil es un perfil como muy especialista, muy especializado en datos, que te estás incorporando ahora, que ves un poco con otros ojos distintos, ¿no? Igual a procesos más tradicionales. ¿Cómo encaja un poco tu perfil? ¿Cómo puede ayudar? Bueno, nosotros en Anasim, donde trabajo, lo primero que hacemos al llegar al cliente es intentar entender un poco cuál es el negocio que tiene, cuáles son los procesos que llevan a cabo y explicarles que la herramienta al final te lo va a arreglar, sí, pero de primeras y sin hacer un trabajo previo no vas a llegar a ninguna parte. Entonces el lugar donde nosotros intentamos aportar ese valor es entendiendo cuáles son las necesidades que esos clientes no son capaces de ver porque a lo mejor no se han hecho una serie de preguntas o estructurar cuál es un poco su estrategia de negocio para luego llevar a cabo todos esos pasos que quieren dar sin haber dado primero antes eso. Entiendo que ahí los datos de esos clientes es los que os ayudan también a poder aclarar un poco cuáles son sus necesidades. Sí, por supuesto. O sea, hacerse preguntas, ver cuáles son todos esos procesos que se llevan a cabo en estas empresas. ¿Cómo están almacenados esos datos? ¿Están estructurados? ¿No están estructurados? Claro, todo ese montón de información que, como bien has dicho antes, se está almacenando, pero no se sabe muy bien cómo se está almacenando, ¿no? Sí. De cara a recomendar, ¿no?, a una empresa, oye, yo quiero empezar a mejorar un poco todo el tema de mis datos. ¿Qué proyecto piloto le podrías plantear? ¿Cómo podrías enfocarle un poco para que sepa decir, bueno, ¿cómo sé yo todo este montón de datos? ¿Por dónde puedo empezar para que esto luego me pueda servir para algo? Bueno, esta pregunta viene muy relacionada con la anterior porque antes de empezar a implementar distintas soluciones de IA tenemos que pasar por los datos y una pequeña herramienta que sirva para integrar las diferentes fuentes de datos que pueda tener una empresa y preparar una herramienta, digamos, de extracción, transformación y carga de las diferentes bases de datos que sean las que nutren al negocio que propiamente tenemos, sería un buen paso para luego posteriormente ver si esa información nos sirve, por ejemplo, para preparar un asistente que sea capaz de mostrar datos de nuestra propia empresa, etcétera. O sea, lo primero que habría que empezar un buen piloto sería eso, ¿no? Montar una ETL que has dicho para poder hacer esa extracción de los datos de los diferentes sitios que tienes, prepararlos y cargarlos ya en un modelo de datos que la IA pueda interpretar correctamente. Efectivamente. Claro, ese sería un buen punto de partida, ¿no?, para ir trabajando. Pero claro, no todo es tecnología, entiendo. Ya saliéndonos igual un poquito de tu especialidad, de tu expertise, ¿no?, de tema de tratamiento de datos, sí que es cierto que para que estos proyectos puedan funcionar, tanto la capacitación de la gente como la implicación de las personas que están ahí es fundamental. ¿Tú cómo lo estás viendo? Bueno, nosotros, en Anasim lo vemos mucho. O sea, cuando llegamos a un cliente e intentamos poner cualquier solución, sea básica hasta es que la gente esté implicada y el éxito va a depender de que el cliente esté receptivo con lo que estamos ofreciendo. Si la gente no está implicada o desde dirección no se tiene claro cuál va a ser el beneficio que va a obtener, se pierde un poco en la nada. Claro, pero además de eso entiendo también que no solamente dirección es una parte, pero también os tocará muchas veces explicar a toda la gente qué proyecto estáis llevando vosotros a cabo. Sí, ocurre muchas veces que al final de toda la gente que trabaja en una empresa hay tareas infinitamente diferentes dentro de la misma entidad y cada uno acaba mirando también un poco por su trabajo. Entonces intentar aunar todos esos caminos que tiene cada uno diferentes y que vayan a una es un poco uno de los retos también. Uno de los retos, ¿no? Sí, entiendo que muchas veces te resultará más cómodo trabajar con datos que con las personas que manejan los datos, ¿no? Por supuesto. Dejémoslo ahí.
Oye, hablando de un tema un poco más técnico, ¿no? Con todo el tema de los modelos de inteligencia artificial, claro, se habla mucho pues, del consumo que puedan tener, de la electricidad que consumen, bueno, de mil historias, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de modelos de IA ligeros que pueden hacer determinados trabajos. ¿Podrías explicar un poco esto, cómo puede ser un valor competitivo para una empresa? Decir, oye, nosotros hemos desarrollado un modelo de IA ligero para ofrecer este servicio. Pues mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque me parece que es una cosa que muy a tener en cuenta cuando estamos hablando de desarrollo de negocio y todo este tema. El tema de la sostenibilidad es fundamental y creo que en este vorágine de la IA generativa no se está teniendo para nada en cuenta toda la huella medioambiental que pueden dejar estos modelos. Y entonces, bueno, en esa línea es verdad que en el tema de la IA generativa hay muchos trabajos que están todavía en desarrollo. Existen pequeños modelos de lenguaje que para llevar a cabo tareas que son muy concretas y que dentro de que a lo mejor son más sencillas, que imagínate preparar unas diapositivas de media hora de presentación, a lo mejor eso no lo puede hacer un modelo pequeño, pero existen muchas tareas repetitivas que hacemos en el día a día que pueden ser resueltas por pequeños modelos que tienen un consumo energético muchísimo más bajo que estos modelos que ofrece, por ejemplo, OpenAI o el que sea. Sí, que son modelos más abiertos, que puedes pedirle cualquier cosa, pero claro, los consumos que tienen, las necesidades que tienen son muchísimo mayores, ¿no? Eso es, sí. De hecho, lo que dices de abiertos son modelos open source, que se llama. Algunos modelos están entrenados por una empresa o un particular y se ponen a disposición de cualquiera que los pueda utilizar y luego puedes tratar de entrenarlos para tareas muy concretas y tratar de optimizar un poco ese tema del consumo de energía o de la huella con la tarea que estás realizando. Claro, porque si vas a esos modelos simplificados pero muy enfocados, al final el resultado va a ser incluso mejor, ¿no? Que un modelo generativo abierto que dices, bueno, claro, se puede utilizar para cualquier cosa. Sí, al final estos modelos como ChatGPT están entrenados para tanta cantidad de cosas que igual para la tarea que tú quieres hacer en concreto puedes trabajar mucho mejor con algo mucho más pequeño. Aquí siempre me gusta poner el ejemplo que leí una vez en un libro de Big Data, que el ordenador que llevaba el cohete que hizo que las personas llegaran a la Luna tenía la misma memoria RAM que lo que tiene un SMS que te llega hoy en día al móvil. O sea, todo es dimensionarlo. Si tu problema es una cosa muy concreta, se puede trabajar para que no tengas que hacer un uso excesivo de la tecnología. Que puedas incorporar esos modelos directamente en tu negocio, en tu empresa, muy fácilmente. Sí, sí, está muy bien eso. Ya para ir terminando, desde tu perspectiva, ¿no? Un poco también de los datos dentro del entorno de transformación digital, ¿cuál es un poco el secreto para que un proceso llegue a buen puerto? ¿Vale? ¿Cómo, si tú tuvieses que decir un poco las claves de decir, oye, mira, para un proceso que nosotros vamos a llevar a una empresa, ¿cuáles son las claves para que llegue a buen puerto, que finalice correctamente? Bueno, al final la pócima mágica es complicado, pero bueno, lo que te diría es que, como hemos comentado, que el equipo directivo esté al final alineado con el proceso que se va a llevar, que haya un liderazgo dentro de ese proceso de transformación y que vaya alineado un poco con la estrategia de negocio o el plan de negocio que tenga la empresa en cuestión. Claro, porque si tú tienes la tecnología pero la idea va por otro, el negocio va por otro, al final estás perdiendo tiempo. Bueno, pues yo me quedo con la idea muy clara, ¿no? De que un poco la tecnología tiene que ser una ayuda, el tema de los datos al final es algo que hay que trabajar mucho para que eso nos pueda servir y que sea eficaz. Interesante también eso, ¿no? A que tiene que haber un liderazgo, ¿no? De parte de dirección, que tiene que haber una voluntad, una integración con toda la empresa para que vaya todo el mundo alineado con el mismo tema. Pues muchas gracias por aclararnos un poquito estos conceptos, darnos esta visión, ¿no? Desde tu perfil de analista o de científico de datos y por mi parte pues nada más que agradecerte este rato que has estado con nosotros. Nada, a ti. Bueno,
Para los que quieran saber un poquito más de Anasinf, en su página web tendréis ahí todo el catálogo de servicios y de productos que está disponible. Íñigo y sus compañeras os ayudarán a implantar correctamente todas estas tecnologías. Nos vemos en próximos capítulos donde vamos a seguir hablando de estas conversaciones estratégicas, pues para entender mejor estas nuevas tecnologías y cómo abordarlas. Muchas gracias, Íñigo.